vamos a ver la irrigación del sistema nervioso central. Entonces, para esto vamos a tener la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral media, entre otras, pero básicamente vamos a hablar de estas. Entonces, repasemos rápidamente el polígono de Willis. El polígono de Willis empieza con las arterias vertebrales. Aquí están las arterias vertebrales. Aquí están las arterias vertebrales, que son ramas de la subclavia. Se unen y forman la arteria basilar. Esta es la basilar. Y de aquí va a salir la arteria cerebral posterior. Aquí está la comunicante posterior. Comunicante posterior, que se une con la arteria cerebral media, que está aquí. Esta que está aquí. Esta es la arteria cerebral media. Aquí tenemos a la carótida interna. Y de aquí sale la arteria cerebral anterior y la comunicante anterior. Entonces, este es el polígono de Willis. Tenemos el cerebro por aquí. Está el puente y el tallo cerebral. Digamos, aquí es la parte central, o aquí estaría el quiasma óptico. Y aquí está, por ejemplo, el lóbulo frontal. Entonces, estamos viendo al cerebro. Está el cerebro, digamos, este cerebro, y lo estamos viendo así por debajo. Entonces, esto es el tallo cerebral. Aquí encima del puente va la basilar. Aquí está la arteria cerebral posterior. Aquí estaría el quiasma óptico, que esto, o una imagen del cerebro en realidad, ya está en otro video aquí en la pantalla. Y por aquí, en donde está el lóbulo frontal, tenemos la arteria cerebral anterior. Entonces, vamos a ver los territorios irrigados por la arteria cerebral anterior, posterior y media. Vamos a tener la arteria cerebral anterior irrigar la parte medial de los hemisferios. La posterior, pues irriga la parte posterior del sistema nervioso central, y la media irriga la parte lateral. Entonces vamos a poner, digamos, varias vistas del sistema nervioso central, digamos, por afuera y por dentro. Entonces, digamos, aquí está el sistema nervioso central, bueno, al revés. Aquí está el sistema nervioso central, esto es el lado izquierdo del paciente, esto es el lado derecho del paciente. Vamos a verlo así de manera superficial. Entonces, de manera superficial está más o menos el sistema nervioso central así. Así. Y aquí está el tallo cerebral, aquí está el cerebelo y aquí está el puente. La arteria cerebral anterior va a irrigar esta parte. La arteria cerebral media irriga la parte lateral. O sea, este es el sistema nervioso central. Si lo abrimos, si hacemos un corte sagital y lo abrimos, pues esta es la parte medial. Estos son los hemisferios, la parte medial del hemisferio. Porque el sistema nervioso central está así. Entonces, medial, pues es lo que está en la línea media. Si abrimos el cerebro, este es medial, que aquí no lo estamos viendo porque lo estamos viendo de manera superficial. Entonces, esto es medial y esto es lateral. Esto es lateral, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, la arteria cerebral media irriga la parte lateral, o la mayor parte de la parte lateral del sistema nervioso central. Entonces, todo esto es irrigado por la arteria cerebral anterior. Y la arteria cerebral posterior, pues la parte posterior. Entonces, eso sería más o menos así. Entonces, digamos, la gran parte del sistema nervioso central, de la periferia o de la corteza del sistema nervioso central, es irrigada por la arteria cerebral media, que es, digamos, todo esto que estamos viendo aquí. Todo esto es la arteria cerebral media. Esto que está aquí, digamos, las puntitas, o en donde va a terminar el sistema nervioso central, va a ser por la arteria cerebral anterior, y la parte posterior, pues por la arteria cerebral posterior. Vamos a ver otra imagen. Ahora sí, digamos que hacemos un corte sagital. Entonces tenemos el sistema nervioso central así, hacemos un corte sagital y nos va a quedar así. Entonces ahora vamos a ponerlo así. Igual aquí está el sistema nervioso central, más o menos así. Aquí está el tallo cerebral, pero ahora estamos viendo la parte de adentro. Entonces aquí empezamos a ver estructuras, como es por ejemplo el cuerpo calloso. Recordemos, tenemos la rodilla del cuerpo calloso, el esplenio del cuerpo calloso. Obviamente esto es anterior y esto es posterior. Aquí está este lóbulo frontal, este es el lóbulo occipital. Entonces, esto es anterior, esto es posterior. Aquí tenemos el cuerpo calloso.
Entonces vamos a ver aquí adentro cómo está la irrigación. Entonces dijimos la parte medial del sistema nervioso central va a estar irrigada por la arteria cerebral media. Entonces, digamos, todo esto va a ser irrigado por la arteria cerebral media. Y un cachito del cuerpo calloso va a ser irrigado por la arteria cerebral posterior. Esto va a ser por la arteria cerebral posterior. Y esto va a ser por la arteria cerebral anterior. La media, por la arteria cerebral media. Esto, este cachito, y lo demás sigue siendo por la arteria cerebral posterior. Entonces tenemos que el cuerpo calloso tiene irrigación de la arteria cerebral anterior, que digamos irriga los 2/3 anteriores del cuerpo calloso, y tenemos que recibe sangre de la arteria cerebral posterior, que irriga 1/3 del cuerpo calloso, de la parte posterior del cuerpo calloso. Ahora vamos a ver una vista como tenía el polígono de Willis. Entonces tenía el polígono de Willis. Están las arterias vertebrales, la arteria basilar, arteria cerebral posterior, arteria cerebral comunicante posterior, las anteriores, la cerebral media, carótida y cerebral media, y ahora sí de aquí salen las arterias cerebrales anteriores y la comunicante anterior. Entonces estas son las vertebrales, la basilar, la arteria cerebral posterior, esta que está aquí, esta es la comunicante posterior, esta es aquí iría la carótida interna, pero está cortada, y esta es la arteria cerebral media, y esta es la arteria cerebral anterior, y esta es la comunicante anterior. Entonces aquí tenemos al sistema nervioso central, lo estamos viendo por abajo. Tenemos, aquí está el cerebro y lo estamos agarrando así. Entonces lo ponemos así. Aquí tenemos el tallo cerebral, aquí van a salir aquí van a irrigar las arterias cerebrales posteriores. Entonces voy a borrar aquí. Entonces vamos a poner el sistema nervioso central. Dijimos la parte media del sistema nervioso central, o sea, la parte medial de los hemisferios, es irrigada por la arteria cerebral anterior. Entonces aquí tenemos el cerebro y lo estamos viendo por abajo. Entonces la parte del medio, que es esto que está aquí, sería irrigado por la arteria cerebral anterior. Entonces voy a poner el sistema nervioso central, voy a poner una vista por debajo. Entonces está el lóbulo frontal, así. Aquí tenemos, digamos, protrusión del lóbulo temporal, y este es el lóbulo frontal y lóbulo parietal. Y aquí pasa el quiasma, aquí está el quiasma óptico. Y aquí vemos, aquí estaría el tallo cerebral, y aquí empezamos a ver otras estructuras como los nervios. Entonces nada más es un esquema, tenemos el cerebro, está en el cráneo, bueno, digamos, esta es la base del cráneo, este es el cerebro, y lo estamos viendo así. Entonces estamos viendo el frontal y el temporal, aquí está el frontal, aquí está el temporal, y al ponerlo así, nos queda así, entonces frontal acá y temporal acá. Entonces la parte, dijimos, del medio es inervada por la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior está así, el sistema nervioso central, bueno, así, dijimos, inerva la parte medial. Entonces, si tenemos el cerebro, cortamos, esta es la parte medial. Entonces aquí lo estamos poniendo así. ¿Cuál es la parte medial? La parte que está en contacto un hemisferio con el otro. Esa es la parte medial. Entonces, esa es la parte que es irrigada por la arteria cerebral anterior. Eso es irrigado por la arteria cerebral anterior. Dijimos la parte lateral es irrigada por la arteria cerebral media. Entonces, aquí está el sistema nervioso central. Lo ponemos así. La parte lateral, todo esto es la parte lateral. Eso es la parte lateral. Eso es inervado por la arteria cerebral. Bueno, inervado es irrigado por la arteria cerebral media. Todo esto es irrigado por la arteria cerebral media. Arteria cerebral media. Y la parte posterior, que es pues parte del temporal y del occipital, es irrigada por la arteria cerebral
arteria cerebral posterior. Esto que está aquí, bueno, lo voy a poner en naranja porque ya se me acabó el azul. Esto que está aquí es la arteria cerebral posterior, que está inervando un poquito el temporal y el occipital, que casi no se ve porque está así. Entonces el occipital, digamos, está como hacia atrás. Entonces ahora sí tenemos la arteria cerebral anterior. Esta va así. Arteria cerebral anterior que va así. Y vemos cómo está cerca del quiasma óptico. La arteria cerebral media va así, que está inervando la parte lateral del sistema nervioso central. Y la arteria cerebral posterior está así, que está inervando el occipital y el temporal. Aquí tenemos las comunicantes posteriores y aquí tenemos la basilar que está sobre el puente. Aquí me gusta poner el puente. Entonces la arteria cerebral anterior irriga, digamos, la parte medial de los hemisferios. Aquí está el sistema nervioso central, hacemos un corte sagital, la parte medial del hemisferio, o sea, digamos, la parte de un hemisferio que está en contacto con otro, está inervada por la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, no, por la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media inerva la parte lateral del sistema nervioso central. Aquí está el sistema nervioso central, esta es la parte lateral. Si lo ponemos así, esta es la parte lateral, la que está atrás, y esto, que no está en contacto un hemisferio con otro. Esto también es, digamos, la superficie lateral. Y la arteria cerebral posterior inerva pues la parte posterior. Aquí parte del temporal, parte del occipital. Aquí parte del temporal y el occipital que está atrás. Y aquí en el corte sagital, pues vemos que la mayor parte del hemisferio está inervado por la cerebral anterior, porque esta es parte medial del hemisferio. Estaba así el sistema nervioso central, o así el sistema nervioso central. Este fue un corte así. Si lo vemos aquí, estaba el sistema nervioso central así, y estamos cortando aquí. Entonces estamos viendo, digamos, esta parte. Esta parte es irrigada por la arteria cerebral anterior. Y la parte posterior del cuerpo calloso, pues por la arteria cerebral posterior. Entonces ya vemos que el cuerpo calloso tiene irrigación 2/3 anteriores por la arteria cerebral anterior y 1/3 posterior por la arteria cerebral posterior. Y digamos esta parte lateral, que aquí es poquito, porque aquí estamos viendo la parte medial del hemisferio. Aquí estamos viendo esta parte. Entonces parte lateral, pues aquí es muy poco, que es irrigado por la arteria cerebral media. Nos vemos en el siguiente video.